modelos familiares, la importancia de la educación financiera. Para esta ponencia contamos con doña María Enciso, catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad Rey Juan Carlos, entre otras muchas cargos y categorías. Pues María, cuando quiera. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la amable invitación a participar en este congreso. La verdad es que cuando me lo propusieron me hizo muchísima ilusión, no solamente por el congreso en sí, que también, sino por la oportunidad de volver a Málaga, ciudad que a mí me gusta mucho y con el que tengo tantos vínculos y tantos amigos, algunos de ellos aquí presentes. Gracias también a todos los asistentes por la paciencia de estar aquí y de escuchar las ideas que yo fundamentalmente quiero poner aquí en común, con lo cual me gustaría que si al final de la intervención hay preguntas, cuestiones y debate, coloquio, de lo que sea, mejor que mejor, porque a mí me parece que siempre enriquece mucho la conversación entre el ponente y los asistentes. Bueno, yo me voy a dedicar, yo voy a hablar durante estos minutos de un tema que tiene una importancia práctica muy grande. Yo, aparte de ser catedrática, profesora de la universidad, también colaboro en un despacho de abogados y también dirijo una cátedra de empresa familiar, y he tenido la oportunidad desde hace tiempo, hace años ya, en el marco de esa cátedra de empresa familiar, de vivir los problemas de la empresa familiar, de vivir con las familias y ver realmente lo que está pasando en la práctica y la peculiaridad tan grande y tan importante que tienen las empresas familiares. Cuidado, porque cuando hablamos de empresas familiares no solamente hablamos de pymes. Hay empresas familiares que pueden cotizar en bolsa y que pueden ser muy grandes. Hay mucha variedad de forma, no solo jurídica, sino de tamaño y de características y peculiaridades diferentes entre cada una de las empresas familiares. No hay que olvidar que las empresas familiares tienen una importancia enorme, y lo estamos viendo ahora, y sin entrar en ninguna cuestión política, como el Instituto de la Empresa Familiar, que no se creó hace muchos años, ha tenido también una importancia grande, no solo en el ámbito económico, que también, sino en el ámbito social y político. Ha sido una de las instituciones que también se ha manifestado ante los hechos que están sucediendo estos días en nuestro país. Con eso quiero decir la importancia y la fuerza que tiene también todo el grupo que integra a las empresas familiares, que mueve mucho en el ámbito económico de nuestro país. Las empresas familiares se caracterizan fundamentalmente, luego veremos más rasgos, pero se caracterizan fundamentalmente porque es la familia propietaria quien ejerce el control del capital social y, además, tiene una influencia directa en la dirección y en el control de la empresa. Juegan un papel activo y un papel muy notable, de mucha importancia en el desarrollo económico, desde luego, de nuestro país, en el desarrollo económico y en el desarrollo social de nuestro país. Es más, constituyen uno de los pilares fundamentales básicos de la generación de riqueza y de empleo, de forma que su importancia es indiscutible. La voluntad de continuidad, una de las características esenciales que tienen las empresas familiares, es precisamente esa voluntad de continuidad del negocio
en el ámbito familiar. Y luego, al final de la ponencia, me permitiré también contarles algunas anécdotas que he podido vivir durante estos años al lado de las empresas familiares. Bien, esa voluntad de continuar del legado de la empresa que quede en manos de la familia constituye uno de los grandes o de los más típicos rasgos de las empresas familiares. Y es cierto que la interrelación entre familia, propiedad y empresa constituyen los tres sistemas de la empresa familiar. Y esa interrelación, sin duda, proporciona importantes, muy importantes ventajas para su desarrollo y para su consolidación en el mercado, siendo precisamente uno de los grandes retos de la empresa familiar ser capaz de coordinar esos tres llamados círculos y las relaciones que integran esos círculos. Pero no son pocas las vicisitudes, los retos a los que se enfrentan este tipo de empresas. Y esos retos o esos desafíos pueden provocar, y de hecho provocan, no pocas tensiones en el ámbito familiar, en el ámbito entre la familia propietaria sobre la forma de dirigir la empresa en su conjunto. Entre otras razones, muchas veces por la inoperancia de los órganos sociales. ¿Por qué? Porque muchas veces las decisiones empresariales se adoptan en el seno de la empresa, pero no con criterios empresariales, sino con criterios familiares que nada tienen que ver con esa gestión empresarial, con esa inversión empresarial, con ese riesgo empresarial. ¿Y por qué? Porque en no pocas ocasiones acceden a los órganos de dirección y a los órganos de control miembros de la familia que no siempre están cualificados para ostentar esos cargos o para ocupar esos cargos. También desafío importante es la dificultad en muchas ocasiones de obtener recursos financieros sin perder el control efectivo de la empresa. Y a eso añadimos también, entre los desafíos, los retos y las dificultades que encuentra la empresa familiar, es la dificultad tantas y tantas veces constatada del cambio entre las generaciones, del cambio de poder entre las generaciones. Nos hemos encontrado con los casos típicos donde hay, imaginaros, dos líneas familiares, dos socios que fundan y de esos socios, pues uno de los socios es más hábil o más brillante en no sé qué, el otro pues menos, pero como es el hermano, pues constituyen la sociedad, forman juntos la empresa, les va muy bien, se casan, tienen hijos y frecuentemente pues el hijo del que a lo mejor es más hábil, digamos así, pues el hijo a lo mejor no tiene tantas habilidades para cubrir o para entrar o para ocupar el puesto que tiene su padre o las labores que realiza su padre. Y en cambio a lo mejor el que es menos avezado pues tiene un hijo o dos que en cambio muestran una mayor preparación, una mayor aptitud para ocupar los cargos de gestión. Ahí ya empieza el lío. Ahí ya empieza el lío. ¿Por qué? Porque no se atiende frecuentemente a criterios objetivos, a criterios puramente empresariales, sino que la afectividad, ese carácter familiar interfiere claramente en el acceso a esos puestos. Es mi padre
padre y, por lo tanto, yo tengo derecho a estar en el Consejo de Administración, es el mío y, por lo tanto, yo voy a ser administrador solidario, único, sin tener en cuenta cuál es la mejor aptitud de cuáles de los familiares para ocupar esos cargos. Y eso lleva a que muchas veces las empresas familiares no sobrevivan a 2 generaciones, porque ya el lío, si me permiten la expresión, viene ya con los hijos de los dueños. Eso revela, eso es una realidad que yo he vivido, y eso revela la necesidad de crear desde el principio una estructura organizativa eficiente que canalice todo el esfuerzo y todo el trabajo realizado, teniendo en cuenta siempre que el éxito de las organizaciones, de estas organizaciones, depende de la anticipación por parte del empresario familiar a la demanda del mercado, a la gestión y al funcionamiento futuro de la empresa. Fijaros, hay un ejemplo, que como ha salido en la prensa no reveló nada. Hay una empresa importante llamada Alibérico que fabrica papel de aluminio y bien. Ellos son, el padre tiene 2 hijas, una de las hijas se dedica de lleno a la empresa, de hecho dirige una de las fábricas de aluminio que está en Alicante, la otra hija está en el consejo pero no está en el día a día de la empresa. El padre ya va cumpliendo años, aunque es muy joven, si me oye, pero bueno, ya va cumpliendo algún año y entiende que tiene que profesionalizar la empresa, la administración de la empresa, y que necesita otros profesionales que se incorporen y le vayan permitiendo a él ir al menos aflojando, reduciendo el ritmo dentro de la gestión de la empresa. Y ficha a una antigua directiva de Microsoft. Dura la directiva buenísima, un currículum espectacular, y dura 6 meses en el cargo. ¿Y por qué? Y yo muchas veces le pregunto, ¿pero por qué? Porque ella es buenísima, reputadísima, ellos estupendos. ¿Por qué? Porque es muy difícil, me contesta siempre, que alguien que viene de una empresa no familiar entienda bien lo que es el carácter de la empresa familiar, la problemática de la empresa familiar. Es un ejemplo más de lo que cuesta en las empresas familiares muchas veces profesionalizar la gestión, la administración. En el ámbito financiero exactamente igual. Hay una confusión clara entre lo que es el patrimonio de la familia y lo que es el patrimonio de la empresa o del grupo del que son titulares, ¿no? Como muchas veces escucháis también las empresas familiares, que a mí también me encanta eso, como no, los domingos vienen los chicos a comer a casa y solamente se habla de la empresa, ¿no? Lo viven, o sea, viven 24 horas de 365 días del año. Y todo eso tiene grandes ventajas, pero también provoca grandes fricciones. Por eso, entre los factores que van a contribuir a erradicar o al menos a minorar los riesgos de la aparición de conflictos en la empresa familiar, destaca, entre otros, pero de manera fundamental, aunque luego veremos y os diré qué pasa con ello, destaca el establecimiento de un plan estratégico familiar con una adecuada configuración de los órganos familiares mediante la redacción de un documento
que procure al menos conciliar los distintos intereses que confluyen en la empresa familiar. Un documento en el que se describan los valores, los principios, los procedimientos que la familia acuerda seguir más allá de lo que puede estar previsto, por ejemplo, en los estatutos sociales, que, como todos saben, son las normas de funcionamiento de las sociedades. Y ese es el protocolo familiar. El protocolo familiar es un verdadero plan estratégico y constituye un instrumento, si no el más, desde luego con una singular importancia, instrumento de buen gobierno que armoniza los valores y las funciones de dos instituciones básicas de la sociedad, como son la empresa y la familia. A través de ese protocolo familiar se va a autorregular, la familia va a autorregular la incidencia que tienen en la marcha de la empresa los intereses de la familia. El protocolo contribuye a prevenir la existencia de conflictos y, además, no solo eso, sino establece las bases para poder, en su caso, resolverlos, contribuyendo a generar un proyecto, a crear un proyecto de vida entre distintas generaciones que haga que esa empresa perdure o al menos no se destruya por conflictos familiares. Si va mal, sea por meros criterios financieros o empresariales, pero no por esas luchas o esos conflictos familiares. Bien, es un instrumento clave para garantizar una sucesión exitosa. Sienta ya las bases. Es literalmente un instrumento imprescindible para el buen gobierno de la empresa familiar. Bien, es un instrumento imprescindible, pero si estamos en congresos, jornadas o leyendo, estudiando, investigando sobre estos temas, frecuentemente la frase que nos vamos a encontrar es: sí, muy bien, tú dices esto para vender el servicio, vamos, no yo, sino para vender el servicio del despacho Abogados X que realiza protocolos familiares. Pero lo cierto y verdad es que hay muchas empresas, cada vez más, que van teniendo su protocolo familiar y te dicen, y sin embargo, las cosas siguen igual. ¿Y por qué siguen igual? Siguen igual porque lo que nos interesa en el protocolo familiar es saber qué mecanismos hay para dotarle de eficacia jurídica. ¿Por qué? Porque si tenemos un documento brillante, hecho por el mejor despacho de abogados, con unas cláusulas perfectamente elaboradas, contemplando todos los posibles conflictos, la manera de resolverlos, cómo acceden los familiares a la empresa, si hay que practicar y hacer y trabajar en otras empresas antes, en fin, si los cónyuges de los familiares tienen vetada la entrada al trabajo en la empresa, en fin, cualquiera de las circunstancias que cada una de las empresas, con cada una de sus características propias, puede tener, no vale de nada si no hay instrumentos que permitan hacer cumplir de verdad ese protocolo familiar, que no sea un mero papel muy bonito que está en la carpeta del consejero delegado o del presidente y que no tiene eficacia alguna. Ese, que es lo que vamos a ver al final, ese es el gran reto de la empresa familiar, el gran reto del buen gobierno de la empresa familiar
a través de los protocolos familiares. Fijaos, el protocolo familiar es de origen anglosajón y nace durante las últimas décadas del siglo XX en Estados Unidos. Lo llamaban la Constitución familiar y desde ahí ya se fue extendiendo por Europa. Pero quiero decir que es una figura muy reciente y con muy poca tradición, desde luego, en nuestro país. Fijaros, fue en el año 2007, con el Real Decreto 171/2007, cuando por primera vez se introduce en España una regulación, y no completa, solo a efectos publicitarios, del protocolo familiar. Por primera vez una regulación, y además es que es una regulación parcial, y la verdad, ya lo voy adelantando porque si no luego me van a regañar con el tiempo, que me lo como rápido. La verdad es que la publicidad, voy a decir, no es el instrumento, voy a decir así, no es el instrumento más eficaz. ¿Por qué? Porque las empresas familiares son muy reacias a compartir su know-how, sus defectos, sus bondades, y esa confidencialidad, discreción, en fin, casi secreto, para que no vean los otros qué es lo que estamos haciendo, coordina con esta de forma regular, con la posibilidad de llevar el protocolo familiar al registro mercantil, inscribirlo y dotarle de publicidad, de manera que todos están viendo cómo funcionas, cómo te has organizado, cómo vamos a marcar esa interrelación entre la familia, la propiedad y la empresa. Por eso, ya adelanto que ese Real Decreto 171 de 2007, 9 de febrero, que regula, como digo, la publicidad de los protocolos familiares, no ha tenido una importancia práctica, al menos en la medida que se pretendió cuando se publicó. Es verdad que lo que hace el Real Decreto es introducir una definición de lo que es el protocolo familiar, la única definición que hay en nuestro derecho positivo. Y lo que hace es simplemente decir que el protocolo familiar es un conjunto de pactos suscritos por los socios entre sí o con terceros que guarden vínculos familiares que afecten a una sociedad no cotizada. Esto ha sido muy criticado también, porque las sociedades cotizadas no van a verse sometidas a las reglas incluidas en este reglamento, ¿no? Bien, importante, la naturaleza jurídica del protocolo, que va a conectar claramente con el problema del que os he hablado desde el principio. ¿Qué es el protocolo? ¿Qué naturaleza jurídica tiene? ¿Dónde está la vinculación? ¿Cómo fuerza el cumplimiento? El protocolo familiar es ciertamente, la naturaleza del protocolo es ciertamente controvertida, porque muchas veces se dice que participa más de las técnicas del management que de fundamento jurídico, que es más bien una declaración de intenciones, unas pautas generales de cómo debe operar la familia para evitar, regular esos conflictos presentes y futuros. Por eso, generalmente el protocolo se considera desde el punto de vista jurídico como un negocio base o un convenio marco, sin perjuicio de que luego utilicemos otros instrumentos para desarrollarlo, porque el protocolo en sí no va a servir mucho si todas las cláusulas que se contienen en el mismo no se desarrollan luego a través de otros instrumentos jurídicos, como va a ser la plasmación en estatutos de algunas cláusulas. Si nosotros introducimos en el protocolo familiar alguna cláusula que limite la transmisión de las acciones o de las participaciones de los socios entre la familia, o que no permita entrar a terceros, etcétera, cuidado, porque como no se incorpore en los estatutos,
qué es lo que va a pasar si se incumple. ¿Qué pasa si en el protocolo familiar hay una cláusula que dice que no se puede transmitir la acción a Pepito y a Juanito y la acción se transmite a Pepito y a Juanito? ¿Qué pasaría ahí? Bueno, en principio, si lo que decimos es que es un negocio y es un convenio marco, ¿qué es lo que pasaría? Todos lo saben, todos lo sabéis. Incumplimiento de contrato en resarcimiento de los daños y perjuicios causados, punto, pero nada más. No me van a obligar. Bien, el Real Decreto no regula cuál va a ser o cuál es el contenido del protocolo. No regula los aspectos subjetivos ni objetivos ni, por supuesto, ese contenido del protocolo que, como hemos dicho, que es un pacto se va a calificar como pacto parasocial. Hay unanimidad en la doctrina en considerar que los protocolos familiares son pactos parasociales. Su contenido se va a configurar de acuerdo con el principio de libre autonomía de la voluntad. Cada uno hará lo que estime conveniente con los límites a ese principio de libre autonomía de la voluntad. Es muy difícil señalar aquí, aquí en cualquier otro foro, cuál es el contenido estándar que tiene un protocolo familiar, porque cada uno de los casos concretos va a responder a las peculiaridades de la empresa y a las peculiaridades de la familia. Por lo tanto, es muy amplio. Pero es verdad que, como viene de inspiración norteamericana, vamos a tener algunas normas de eficacia de verdad jurídica y otras normas, en cambio, que son simplemente principios o convenciones morales, extrajurídicos, meros principios morales asumidos por la familia, pactos contractuales vinculantes y pactos, en cambio, no vinculantes, y pactos vinculantes que también son o tienen trascendencia frente a terceros por haberlos dotado de publicidad en el registro. Bien, ese doble contenido de pacto moral y de pacto jurídico es la razón por la que los protocolos suelen estructurarse de acuerdo con ese esquema clásico que van a presentar las normas legales. Suele haber un preámbulo o una exposición de motivos en que se razona o se cuenta cuál es el origen, la pertinencia, los objetivos, las características y, por otro lado, ya luego el conjunto de normas, de cláusulas que buscan regular las distintas cuestiones, ¿no? Bien, no me da tiempo, pero sí señalar al menos las más relevantes, las cláusulas relativas al gobierno y a la dirección de la empresa familiar, que quizá integran la parte más relevante del contenido del protocolo. ¿Por qué? Porque hacen referencia tanto a los órganos de la empresa familiar, suele haber una asamblea familiar, suele haber un consejo de familia, como también a los órganos puramente societarios, la Junta General y el órgano de administración. Es interesante también ver la interrelación que puede haber entre lo que son los órganos familiares y los órganos societarios. Cláusulas importantes también de un protocolo familiar, las que se refieren a la propiedad de la empresa, al acceso, a la entrada y a la salida de socios. Pueden salir libremente, pueden entrar libremente. La familia tiene unos derechos de entrada distintos al tercero que no es familiar. Y aquí cuidado, porque tenemos que tener en cuenta la forma societaria que reviste la empresa, porque vamos a quedar sometidos también o a la normativa de la sociedad de responsabilidad limitada, si es que es esa la forma que ha adoptado la sociedad. Como saben, en la limitada es nula cualquier cláusula que haga prácticamente libre la transmisión de las participaciones, o en una sociedad anónima, donde por el contrario es nula la cláusula que haga prácticamente intransmisibles las acciones. Estas
cláusulas relativas al régimen también de propiedad de la empresa son muy importantes a la hora de determinar los derechos y las obligaciones personales, económicas, jurídicas inherentes a la condición de socio de la empresa familiar, teniendo en cuenta que los socios, que son también familiares, tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones societarias que aquellos que no son familiares. Cuidado a ver con los eventuales también condicionamientos que se pueden incluir en aras a reforzar o a flexibilizar el ejercicio de esos derechos. Importante también, y es un tema de los que ahora generan mucho interés en relación con las cláusulas relativas al régimen de propiedad de las empresas, muchas de ellas lo que hacen es pretenden asegurar el mantenimiento de la propiedad en manos de los miembros de la familia por vocación de continuidad de la empresa familiar. Muchas veces esa vocación es la que inspira, como os he dicho, la redacción del protocolo familiar. El protocolo va a reflejar también las clases de acciones, participaciones, todas esas disposiciones relativas al régimen de transmisión. Pero lo que decía antes, para que esté dotado de eficacia, tiene también, dado que es un pacto parasocial que solo tiene eficacia entre los socios que lo firman, tiene que incorporarse o bien a los estatutos, bien, por ejemplo, en el capítulo de las sucesiones a los testamentos, o bien incluso aquellos pactos relativos al régimen económico matrimonial de los socios, a capitulaciones matrimoniales, ¿no? Si los socios que acceden, que son familias, tienen que estar casados en régimen de separación de bienes, o tienen que estar casados en régimen de participación, o no se dice nada. En caso de que haya alguna previsión al respecto y que esta sea normativa del Código Civil, capitulación matrimonial, capitular y adaptarse a lo que dice el protocolo familiar, porque de otra manera no tendrá eficacia. Por lo tanto, pacto parasocial. Primer elemento de eficacia será incorporarlo a los instrumentos adecuados para dotarles de esa eficacia. El régimen de trabajo de la empresa también es importante. Se incluyen, esto siempre da lata, siempre da guerra, se incluyen los criterios de acceso a la empresa para miembros de la familia, incorporando la política retributiva, yo es que soy hijo del dueño, el sistema de evaluación del desempeño, la política de jubilaciones, pero yo no me jubilo, aquí yo perpetuo, yo voy a cobrar más porque soy el primo o el sobrino, en cambio tú no, porque no ostentas esa condición, ¿no? O cuestiones tales como, para poder trabajar en esta empresa, que ahora lo hacen muchos protocolos, la familia tiene que haber trabajado previamente en otra empresa diferente tantos o cuantos años, o solo accederán a la empresa aquellos que hayan hecho, yo que sé, un máster en no sé dónde, o aquellos que previamente hayan trabajado como, en fin, cada uno va adoptando los criterios que le parecen más adecuados para que esas relaciones entre la familia y la empresa sean adecuados. Es evidente que es importante mantener la continuidad, y es importante, muchas veces preocupa mucho a las empresas familiares, promover la continuidad de la familia, no solo en la empresa, sino en el gobierno y en la gestión de la empresa, para mantener el carácter familiar de la misma. Pero claro, por otro lado,
es necesario definir un modelo que sea coherente con la cultura de la profesionalización de la compañía. Por eso son importantísimas esas normas de acceso al puesto de trabajo. Bien, si nos vamos ya a las medidas de cumplimiento del protocolo familiar, ahí vemos cómo depende y hay distintos grados de obligatoriedad dependiendo distinta eficacia jurídica del protocolo dependiendo de la configuración que las partes le hayan dado. ¿Y por qué? Porque depende de los distintos grados que hayan querido incluir de obligatoriedad, ¿no? Podemos distinguir un mero pacto entre caballeros. Bien, recogen una serie de declaraciones de intenciones, de principios muy bonitos, pero tienen una mera eficacia moral y eso ya sabéis lo que suele suponer cuando hay un conflicto. Ese pacto entre caballeros afecta únicamente a aquellos que lo han suscrito. Pacto contractual, que se configura como un verdadero negocio jurídico multilateral en un documento público o privado que contempla una serie de derechos y obligaciones, vinculación obligacional de alcance puramente interno, meramente interno. Hoy ya nos vamos al pacto institucional dotado de un alcance obligacional tanto interno como externo. ¿Cómo? Mediante la incorporación del documento al registro, a un registro público. Eso ocurre, por ejemplo, si las cláusulas que están contenidas en el protocolo además se llevan a estatutos y el estatuto, como bien sabéis, tiene que estar inscrito en el registro mercantil, oponibilidad frente a terceros. En todo caso, para asegurar la eficacia jurídica que de forma refleja conllevará la efectividad del protocolo, hay que adoptar distintas medidas para evitar que al ser un pacto parasocial pues sea en realidad un brindis al sol. Hay distintos mecanismos, como acciones de cumplimiento, indemnización por los daños y perjuicios, resolución, etcétera. Pero eso no llega a funcionar y a ser eficaz del todo. ¿Y qué pasa? ¿Qué podemos hacer? Que esa es la gran pregunta. Otro mecanismo importante, pero no voy a entrar porque me quedan pocos minutos, pero otro mecanismo importante es el relativo, o debería ser importante, que luego en la práctica ya os he contado por qué no, es el relativo a la publicidad del protocolo como instrumento, esa publicidad como instrumento o refuerzo de la eficacia obligatoria. El Real Decreto del que hemos hablado, el 171 de 2007, prescribe cómo ha de ser la publicidad del protocolo. Cabe solamente publicar que tienes protocolo o publicar de verdad el contenido de todo el protocolo. Pero, insisto, no es o no ha resultado todo lo eficaz que debería haber resultado por la peculiaridad que tiene la empresa familiar de que no se conozca lo que hace esencialmente. Esa confidencialidad, pues porque eventualmente les pesa más el no sacar a la luz esos asuntos o determinados asuntos familiares que quieren que se quede dentro de la familia. Por lo tanto, dotarle de una mayor eficacia a través de la publicidad no ha sido tan adecuado o tan importante como se aspiraba. Bien, esos mecanismos coercitivos por un lado, esas medidas publicitarias por otro, no son suficientes para garantizar el cumplimiento del protocolo familiar en todo caso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que pasa?
Bien, desde hace ya tiempo y debido al tratamiento que dispensa nuestro ordenamiento al protocolo familiar, la eficacia del protocolo ha sido una de las cuestiones más discutidas por la doctrina y por los operadores en un clima, ese clima del que hablaba de cierto escepticismo entre los juristas y los operadores acerca de esa eficacia vinculante, ¿no? Máxime teniendo en cuenta que el origen del protocolo es un documento privado que se firma entre los socios. Bien, es preciso reforzar esa eficacia jurídica, porque esos derechos y obligaciones que derivan de los pactos difícilmente pueden hacerse valer frente a la sociedad, que no quedaba en ningún caso vinculada por normas cuya eficacia se limitaba a una esfera meramente interna, es decir, a los familiares firmantes. Y esto hacía, por ejemplo, que los votos emitidos en el seno de un órgano familiar o en la junta de la empresa familiar en contravención de lo que se había pactado en el protocolo fueran reputados igualmente válidos, al ser inoponibles frente a la sociedad. No cabría la impugnación del acuerdo social basándose en el incumplimiento de ese pacto parasocial. Claro, ahí lo ideal, cierto es que, claro, la configuración o esa naturaleza del protocolo como pacto parasocial le otorga una mayor flexibilidad, porque si no nos tendríamos que ir a estatutos y entonces el protocolo convertirlo en una norma estatutaria incluyéndolo entero en estatutos. Bien, ¿qué es lo que se hace? Porque eso no es operativo, no es operativo. El protocolo familiar es otra cosa. Bien, ¿qué hacen y qué se está haciendo en algunas ocasiones? Y hay diversas resoluciones al respecto. Vamos a incluir en los estatutos como prestación accesoria el cumplimiento del protocolo familiar. Claro, esa prestación accesoria, eso es en realidad perfecto, ¿no? Sería, ¿por qué? Me quedan 5 minutos, ¿no? Eso sería perfecto. ¿Por qué? Porque yo no incluyo todo el protocolo en los estatutos, que sería inoperante, pero sí incluyo una cláusula que dice, mire usted, tiene como prestación accesoria que cumplir lo que se indica en el protocolo familiar. Claro, ¿eso qué problemas puede plantear? Claro, es una obligación cierta, es una obligación determinada, determinable, porque claro, cuando yo tengo aquí en estatutos esa prestación accesoria y tengo el estatuto aquí, no está el protocolo y la pega que se pone es que, bueno, eso no está determinado. La prestación accesoria tiene que estar determinada, pues no está determinada porque no tenemos el texto, no se sabe bien qué es lo que se va a comprometer, ¿no? Bien, hay una importante resolución de 2018, de lo que era entonces la Dirección General de los Registros y del Notariado, que permite que efectivamente pueda incluirse como prestación accesoria el cumplimiento del protocolo familiar. Y esa es la cláusula o el mecanismo que ahora en la práctica está funcionando para reforzar la eficacia jurídica del protocolo y evitar incluir en el contrato de sociedad el protocolo que no tendría ningún sentido. Es verdad que permitiría hacerlo valer frente a todos, pero es verdad que no tendría no parecería ser esa la solución óptima para garantizar la eficacia del protocolo familiar. Se enfrentaría a algunos obstáculos que desde luego pueden no ser menores, además de la rigidez que impone
un pacto social, un contrato de sociedad incorporado en los estatutos que tiene esa eficacia que tiene el contrato de sociedad. Estaría también la publicidad a la que se vería sometido, que también hemos dicho que puede no ser deseable en muchos casos. La familia suele ser reticente y por eso esa opción intermedia es la que ahora funciona mejor para tratar de dotar de eficacia jurídica, lo que llaman el enforcement en los pactos parasociales, al protocolo familiar. Yo ya cumplo. Ya que veo ahí. Y además nos quedan un par de minutos por si hay alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta desde aquí? Si no, formulo. A través del online nos ha llegado una pregunta. ¿Están muy implantados los protocolos familiares en España? El protocolo está muy implantado en la empresa familiar desde hace muy pocos años. Primero porque es una figura muy reciente y luego porque las empresas familiares no han tomado conciencia de la importancia del protocolo hasta que no han empezado a caer y no poder continuar en generaciones, que es realmente la finalidad que tienen, o uno de los grandes objetivos, esa vocación de continuidad que tienen las empresas familiares. Entonces, está implantado cada vez más, cada vez más. Ahí hay que diferenciar también en, a lo mejor, pequeñitas empresas familiares, menos complejas, que quizá le dan menos valor al no ser un instrumento obligatorio, un plan estratégico obligatorio. En cambio, las empresas familiares más grandes, más importantes, las tienen todas. Otra cosa es la eficacia. Y es verdad que van modificándose muchas veces porque se quedan los protocolos obsoletos y porque comienzan siendo a lo mejor documentos donde únicamente se enuncian las líneas generales y ahora hay documentos con cláusulas mucho más sofisticadas. Otra cosa es que sigue habiendo cierto escepticismo en que el protocolo familiar verdaderamente, cuando están a tortas, si me permite la expresión, en la familia, sirva para pacificar. Es un instrumento más bien de prevención y de gobierno de esa interrelación entre la familia y la empresa. ¿Y podría la educación financiera mejorar ya no solo la implantación de protocolos familiares, sino que la empresa familiar los asuma realmente? Hombre, claro, es que esa es una parte también importantísima, la parte financiera. ¿Por qué? Pues porque en las empresas familiares hay una gran tendencia a la confusión de lo que es mío, lo hemos dicho antes, de lo que es de la familia, patrimonio familiar, y el patrimonio de la empresa. Y porque hemos dicho antes también que a veces la empresa familiar tiene más dificultad para el acceso a esa financiación, y el protocolo familiar es un instrumento de gobierno donde también pueden incluirse previsiones al respecto, claro que sí. De acuerdo. Pues si no hay ninguna pregunta. Yo creo que hay... Ah, sí, por ahí atrás, perdón, que no te había visto. Muchas felicidades por la charla, me encantó. Le quería hacer una pregunta. Por ejemplo, en una empresa familiar, un padre quiere dejarle la empresa a un hijo de los 4 que tiene en vida. ¿Cómo tributa eso? Uy, la verdad que yo de ámbito tributario no te puedo ayudar porque no sé nada, no me hago ni la declaración de la renta, o sea, no lo sé. Sí, por ejemplo, es un padre que tiene 4 hijos y se lo da todo a uno, pero los otros 3
los deja sin nada. Bueno, yo me imagino que en el ámbito, no me imagino porque me lo estoy inventando, por sentido común, pero me imagino que en vida, que en el ámbito tributario regirá, pues será una donación, ¿no? Porque si está vivo, supongo que tributará con el impuesto de donaciones. Sí, pero los otros 3 no saben que se lo ha dado. Bueno, eso ya es un lío que no es fiscal, eso ya es un lío, tortazo. Eso ya es un contrato entre ellos, pero yo entiendo que esas cosas, primero, habrá que cumplir las reglas societarias, porque la empresa familiar está en un ámbito societario, tiene una forma de sociedad. Sí. Habrá que ver ese dar, cómo lo hace, si es que le dona las acciones, las participaciones, hay una... Lo dona todo. Le dona a la empresa, pero todo. Ya sabes que hay 2 formas de ceder, o cedes todas las acciones o participaciones o hay una cesión de la empresa, pero a esos efectos nos da igual, el padre si es el padre, puede donar lo que él quiera con las limitaciones que tiene el Código Civil o con las limitaciones que tenga la legislación tributaria, que lo ignoro, porque además yo creo que, ya voy a entrar en esto, la legislación tributaria es distinta, ¿no?, en función de la comunidad autónoma en la que estemos, ¿no? Está, sí. Pagarás más donación o menos en función del lugar donde radique la empresa. Pero vamos, que yo digo esto por decir. Vale, muchísimas gracias. Nada. Pues muchas gracias, María. Terminamos aquí esta sesión y comenzamos en 5 minutos el segundo coloquio. Gracias.